Buenos días, tardes o noches, dependiendo a la hora que esté viendo este video. En esta ocasión, para la primera integradora de probabilidad estadística, desarrollamos un ejercicio acerca de las tablas de frecuencia y de las medidas de dispersión y tendencia central. Mi nombre es Óscar Uriel Escudero León, del 6AM1. Yo soy Ulises Emanuel Bautista Aldana del 6AM1. Yo soy Marco Antonio Cortés Cano del 6AM1. Yo soy Karima Yautista del 6AM1. Yo soy Tania Lisette Sánchez Aguilar del 6AM1. Buen día, mi nombre es Ulises y hoy les enseñaremos cómo graficamos y cómo realizamos la tabla de datos agrupados. Para empezar, nos proporcionaron tres grupos diferentes, por lo cual tenemos 75 datos, cada grupo con 25. Después procedimos a ordenarlos. Después calculamos el número de clases, que la podemos calcular con tres métodos diferentes. Podemos elegir de estos tres el dato que más nos convenga y redondearlo si así nos parece bien. Después de esto, es necesario calcular el intervalo de clase, que se calcula con el valor más alto menos el valor más pequeño sobre el número de clases que hayamos determinado. En este caso es 59 menos 13 igual a 46. 46 sobre 6, que es 7,66, por lo cual el intervalo que decidimos usar es de 8. A partir de esto, obtenemos y podemos clasificar ya los datos de acuerdo a una frecuencia, y de esto podemos ya pasar a realizar nuestra tabla. Para empezar, la primera columna es de las clases, el número de clases, en este caso, como ya lo mencionamos, es 6. Después, el límite de clases, que se calcula con al valor más pequeño le va a sumar el ancho de la clase menos 1, que quedaría como 20, y así sucesivamente. Después, para obtener los límites reales, se necesitan primero los límites normales, y al límite inferior se le resta 0,5 y al límite superior se le agrega 0,5. Con esto hacemos que coincida el límite inferior de la clase siguiente con el límite superior de la clase anterior. Después se calcula la media, la marca de clase, que consiste en sumar el límite inferior y el superior, ya sea de los límites normales o de los límites reales, y dividirlo entre dos para obtenerla en cada una de las clases. Después eh, de clasificar los datos y ordenarlos dependiendo del rango al que pertenecen, obtenemos la frecuencia absoluta, que fue la tabla pasada. Después se hace una sumatoria y eso se le conoce como frecuencia absoluta acumulada, que consiste en mantener siempre el primer número de la frecuencia absoluta y después empezar a sumar los datos. Eh, Luego está la frecuencia relativa, que consiste en dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, obteniendo un porcentaje. En este caso son 12, 20, 24, 13, 18 y 12. Y así. Después, para la frecuencia relativa acumulada, es lo mismo. Se mantiene el primer dato y después se le van sumando los demás datos de la frecuencia absoluta hasta llegar a un 100%. Para la frecuencia absoluta complementaria, se toma el total de los datos, es decir, 75 en este caso, y se le resta el primer dato de la frecuencia absoluta, dándonos como resultado 66. Después este resultado se hace lo mismo, se resta el siguiente dato de la frecuencia absoluta, y así sucesivamente, y siempre buscando llegar lo más cercano o exacto al cero. Después, la frecuencia relativa complementaria es lo mismo, se toma un 100%, se le resta el porcentaje que obtuvimos en la frecuencia relativa y nos da un resultado de 88, por lo que se procede a hacer lo mismo, que consiste en a este resultado quitarle el siguiente porcentaje. Después de esto se nos pide calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Para la media ocupamos la fórmula de sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase sobre la sumatoria de la frecuencia absoluta, donde obtenemos los siguientes valores, que al sustituirlos y a realizar la operación nos da como resultado 35,9133. Después, la mediana nos da resultado 27,22, que consiste en dividir el total de datos sobre 2, identificar dónde se encuentra ese dato y a partir de ahí seleccionar la clase, seleccionar el ancho de clase y se procede a realizar la siguiente operación. El 21 procede del límite del límite inferior de la clase anterior y así sucesivamente resolviendo los diferentes cuestionamientos. Para la moda, se ocupa el límite inferior más la diferencia 1 sobre la diferencia 1 más la diferencia 2 por W.
el límite inferior es de la clase modal. En nuestro caso, la clase que más se repite es la clase 3 con 18, eh, por lo que el límite inferior sería 32.5. Ojo, el límite real, no el límite normal. Después procedemos a calcular el ancho de la clase, que es el límite superior menos el límite inferior. Después obtenemos la diferencia, que consiste en la cantidad de veces que se repite, es decir, la frecuencia absoluta de la clase modal, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior y de la clase posterior. Después sustituimos los valores y obtenemos como resultado 34.40. Después calculamos las medidas de dispersión, que son la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Para la desviación media es recomendable hacer una tabla parecida a esta, con el número de clases, los límites, la marca de clase, la frecuencia absoluta y los dos valores que ocupamos, que sería la marca de clase menos la media, y eso por la frecuencia absoluta. Después de realizar esta tabla es más seguro y es más rápido realizar una sumatoria de los valores de la última columna, obteniendo 514.72, que se dividirá sobre el total de datos, que nos da un 10.56. Después obtenemos la varianza, que ocupamos casi los mismos datos, solo que en esta ocasión necesitamos la marca de clase menos la media, y después necesitamos elevarla al cuadrado y por último multiplicarla por la frecuencia absoluta, y al igual que el anterior se realiza la sumatoria de la última columna, que es el valor que necesitamos, y se divide sobre el total de datos menos 1, es decir, la sumatoria daría 11.783.1887 sobre 74, que nos daría como resultado 159.4350 o 159.44 ya redondeado. Y por último, para la desviación estándar, eh, se le saca la raíz al resultado de la varianza, que sería la raíz, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 159.4350, dándonos un resultado de 12.6268. Por último, y con esto podemos obtener diferentes gráficas que nos sirven para analizar y darnos cuenta de mejor forma los datos que obtuvimos. Por ejemplo, podemos obtener gráficas de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, gráficas de pasteles y ojivas, tanto mayor que y menor que. En cada una de ellas, usándose diferentes datos, permitiéndonos comparar lo que mejor nos parezca y con lo que necesitemos o deseemos obtener la información. Para el primer grupo tenemos 25 datos y lo primero que necesitamos hacer es acomodarlos de manera ascendente para después poder establecer la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que cada dato se repite. Una vez hecho esto, calculamos la frecuencia relativa, que consiste en dividir la frecuencia absoluta anterior entre el total de datos, que en este caso son 25. Posteriormente definimos la frecuencia absoluta acumulada, en la que sumamos los datos de la frecuencia absoluta más la acumulada anterior. Al final nos tendrá que dar el total de datos. Y para la frecuencia relativa acumulada sumaremos de la misma manera cada valor de la frecuencia relativa más el anterior para obtener al final el 100% de la operación. Con esto se concluyen los cálculos de las tablas de frecuencias para datos no agrupados y podemos comenzar con las medidas de tendencia central y de dispersión. La primera es la media aritmética, en la que sumamos cada uno de los datos y dividimos esa sumatoria entre el mismo total, dando un total de 30.76. La segunda medida es la mediana, calculada mediante la fórmula en la que si el caso es impar, le sumamos 1 al total y lo dividimos entre 2. En el ejercicio, esto sería 26 entre 2, dando 13. Y este número 13 señala la posición de la mediana, que como vemos en la línea, es 29. Como sabemos, la moda le corresponde al número que más veces se repitió dentro de nuestro grupo de datos. En el ejercicio hubo presencia de una multimoda presentada por las cifras 20, 24 y 28. Y para el caso de la desviación media, lo que se hace es sacar del valor derivado de diferencia de cada dato menos la media aritmética. Se suma el resultado de cada uno y se divide entre el total, dando 0.8112. En el caso de la varianza es muy sencillo. Cada dato sacado anteriormente va a ser elevado a la segunda potencia. Se contempla la sumatoria y se divide entre el total menos 1, o sea, 24. Y nos resulta 90.9778. Por último, la desviación estándar es en la que sacamos la raíz cuadrada de la varianza anterior y obtenemos un resultado de 9.5382. En el grupo 2, el primer paso a realizarse es acomodar los datos de manera ascendente,
En el segundo paso lo que tenemos que hacer es definir la clase, que es el número de datos diferentes que existe en la tabla de datos totales. En el tercer paso tenemos que definir la frecuencia absoluta, que es el número de datos repetidos, que en este caso nada más son dos números de datos, los que se repiten para el 44, el 48, el 51, el 52 y el 54. En el paso 4 tenemos que definir la frecuencia relativa, que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que en este caso para las clases que tienen solo un dato es 1 entre 25 igual a 0.04, que multiplicándolo por 100 da el porcentaje que sería 4%, y para los que tienen dos datos sería 2 entre 25 igual a 0.08, que multiplicado por 100 da 8%. Para el paso 5 tenemos que definir la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de los datos de la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior. De modo que aquí podemos ver en la última columna cada una de las operaciones que se realizaron y en la columna de la frecuencia absoluta acumulada su resultado. De modo que en la última clase de la frecuencia absoluta acumulada tiene que dar como resultado el número total de datos utilizados, que es 25. Para el paso 6, lo que tenemos que realizar es definir la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de los datos de la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior. De modo que lo que se tiene que realizar es la suma de ambas frecuencias, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y como podemos observar aquí en la última columna, aquí están cada una de las operaciones multiplicado por 100, que al multiplicarse por 100 da el porcentaje. De modo que al sumar todos los porcentajes y realizar la frecuencia relativa acumulada, en la última clase tiene que dar un 100%. Pasando a las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo 2, para calcular la media ocuparíamos esta fórmula. Que los datos que ocuparía esta fórmula serían la sumatoria de los valores de las clases entre el número total de los datos, que sería 25. Entonces, al realizar la sumatoria de los valores de las clases, daría como resultado 1224. Y al dividirlo entre el número total de datos, que sería 25, daría como un resultado 48.96. Ahora, para calcular la mediana, tendríamos que ver si es caso par o caso impar. En este caso es impar, de modo que lo que tendríamos que realizar es calcular el número de la posición. Y para calcular el número de la posición, tendríamos que necesitar el número total de datos más 1 y dividirlo entre 2. De modo que el número total de datos es 25 y al sumarlo más 1 sería 26. Y al dividirlo entre 2 daría 13 como número de posición. Entonces colocamos todos los datos de manera ascendente y ubicamos el número que está en la posición número 13, que en este caso sería 49. De modo que la mediana sería 49. Pasando a la moda, tendríamos que identificar el o los números que más se repiten. De modo que los números que más se repiten serían 44, 48, 49, 51, 52 y 54. Esto sería la moda y la llamaríamos multimoda, debido a que hay varias modas. Pasando a la desviación media, tendríamos que calcularla en base a esta fórmula, que los datos que ocuparía esta fórmula serían los datos de las clases menos la media dividido entre el número de datos. Entonces, para realizar esta, necesitaríamos sumar todos los resultados de la resta de la clase menos la media y esto sumarlo, cada uno de los resultados, de modo que quedaría como 115.12. Luego, lo que tendríamos que realizar es reemplazar la fórmula, de modo que quedaría como 115.12 entre 25, que sería el número de datos, y daría como resultado de desviación media 4.6048. Pasando a la varianza, tendríamos que realizar el mismo procedimiento que se hizo con la desviación media, nada más que los resultados obtenidos de las restas se tendrían que elevar al cuadrado. De modo que al elevarlo al cuadrado y sumar cada uno de estos resultados, daría como como la sumatoria 931.6192. Y al reemplazar la fórmula que podemos ver aquí, tendríamos que restarle al número total de datos 1, de modo que quedaría 931.6192 entre 25 menos 1, que sería 24, quedaría como 931.6192 entre 24. Y este resultado sería 38.8174. Y este sería la varianza. Para finalizar, para calcular la desviación estándar, lo que tenemos que realizar es sacar la raíz cuadrada de la varianza, que la varianza sería 38.8174. Y al sacar su raíz cuadrada daría como resultado 6.2303. Y estas serían las medidas de tendencia central y de dispersión del grupo 2. Bueno,
Ahora yo les voy a enseñar a construir la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados, en este caso con los datos del grupo 3. Lo primero que debemos de hacer es acomodar los números de menor a mayor. Después, para sacar NI, que es la frecuencia absoluta, se deberá de contar cuántos números hay de cada uno. En este caso, 18 se repitió 2 veces y el 30 se repitió 3 veces, por lo que la frecuencia absoluta de 18 es 2 y la de 30 es 3. Lo siguiente que debemos hacer es definir FI, que es la frecuencia relativa. Y para esto debemos de dividir la frecuencia absoluta de un dato entre el total de los datos, que en este caso son 25. Pero como queremos obtener porcentajes, multiplicaremos este dato por 100. Después debemos de obtener n mayúscula i, que es la frecuencia absoluta acumulada. Y para esto sumaremos la frecuencia absoluta ni con la frecuencia absoluta acumulada n mayúscula i anterior. Para el primer dato, que es 13, se obtiene de sumar 1, que es ni, más n mayúscula i, que en este caso tendría un valor a 0, lo que nos da una frecuencia absoluta acumulada de 1. Por último, se definirá f mayúscula i, que es la frecuencia relativa acumulada. Esta se obtiene de sumar fi, que es la frecuencia relativa con la anterior f mayúscula i, es decir, con la frecuencia relativa acumulada anterior. Por ejemplo, para obtener la frecuencia relativa acumulada del dato 32, tengo que sumar el 8% de la frecuencia relativa con la frecuencia relativa acumulada anterior, que en este caso es 68%, lo que nos deja como resultado 76% en la frecuencia relativa acumulada. Ahora lo que vamos a calcular son las medidas de tendencia central y dispersión del grupo 3. Vamos a comenzar con la media aritmética. Esta se obtiene de sumar todos los datos, es decir, todos estos valores, y la suma de estos se divide entre 25, que es el número total de datos que existe, lo que nos da como resultado que la media aritmética es de 29.04. Ahora vamos a calcular la mediana, pero como el total de número que tenemos es impar, debemos de calcular su posición con respecto a los datos acomodados de menor a mayor. La fórmula para calcular la posición es sumar 1 al número de datos que tenemos y dividirlo entre 2, lo que nos da como resultado 13. Y el resultado que tiene esa posición es el número 29, por lo que la mediana es el número 29. Después, para obtener la moda, tenemos que agrupar nuestros datos del menor al mayor, para después identificar los datos que más se repiten. En este caso, el 26 y el 30 son los números que más se repiten por 3 veces, por lo que el resultado es 16,30 y es bimodal porque son 2. Ahora se calculará la desviación media, y para esto utilizaremos la siguiente fórmula, donde sumaremos las restas de los datos menos la media, que es 19.04. Y este resultado lo dividiremos entre el número de datos, que es 25. La siguiente tabla muestra las restas de los datos menos la media, pero para los datos que se repiten más de una vez, se multiplicó la resta por el número de veces que se repetía el caso. Ya después se suman todos los datos, dándonos 175.04, y este resultado lo dividimos entre 25, lo que nos da una desviación media de 7.0016. Ahora se calculará la varianza, y para esto utilizaremos la siguiente fórmula, donde utilizaremos la diferencia de los datos con la media que obtuvimos en la desviación media, pero ahora las elevaremos al cuadrado. Y a la suma de estos resultados los dividiremos entre el número de datos menos 1, lo que sería 24. La suma resultante de la diferencia de los datos con la media elevados al cuadrado es de 2711.2256. Y si lo dividimos entre 24, obtendremos que la varianza es de 112.9677. Por último, obtendremos la desviación estándar. Y para esto simplemente sacaremos la raíz de la varianza que obtuvimos, por lo que la raíz de 112.9677 es de 10.6286, siendo el resultado de la desviación estándar. Conclusiones. Gracias a los datos recabados se realizaron 4 tablas, 3 tablas de datos no agrupados acompañadas de las medidas de tendencia central y dispersión que se obtuvieron de las tablas de frecuencia y una tabla de datos agrupados con sus respectivas medidas de tendencia y dispersión, además de sus gráficas. Cada uno de los datos recabados dentro de los diferentes grupos cambian, por lo cual sus medidas de dispersión y tendencia central varían. Para las medidas de tendencia central
y dispersión, de los datos agrupados obtuvimos una media de 35.9133, una mediana de 27.2222, una moda de 34.4090, una desviación media de 10.86, una varianza de 159.4350 y una desviación estándar de 12.6268. Para el grupo 1 obtuvimos una media de 30.76, una mediana de 29, una moda de 20, 24 y 28, y una desviación media de 0.8112, una varianza de 90.9778, una desviación estándar de 9.5383, que comparadas con las medidas obtenidas de la tabla de datos agrupados son un poco lejanas y algunas se pasan y otras se quedan muy cortas. Con respecto al grupo 2 obtuvimos una media de 48.96, una mediana de 49, una moda de 44, 48, 49, 51, 52 y 54, una desviación media de 4.6048, una varianza de 28.8174 y una desviación estándar de 6.2303, que comparadas con las medidas obtenidas de la tabla de datos agrupados son muy lejanas. Por último, para el grupo 3 obtuvimos una media de 29.4, una mediana de 29, una moda de 26 y 30, una desviación media de 7.0017, una varianza de 112.9677 y una desviación estándar de 10.6286, que comparadas con las medidas obtenidas de la tabla de datos agrupadas son un poco cercanas. Sin embargo, aún existe cierto grado de error. Ante esto concluimos que si comparamos las medidas entre los agrupados y no agrupados, pueden llegar a existir una gran diferencia significativa entre ambas. Gracias.